hermoso y poderoso para poner en acción que la prevención. La experiencia de la prevención, y aquí tengo médicos en la sala que saben mucho más de esto de que lo que yo les pueda explicar. Una onza de prevención es mejor que 5 libras, 5 toneladas o 5.000 kilos de reacciones y de remedios. Y una de las cosas más poderosas que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy es que el recurso invitado nos va a dar a nosotros algunas herramientas que nos pueden ayudar a prevenir esto que se ha convertido en una pandemia, un problema tan serio que, como él decía ayer en un programa de radio en el que le estábamos entrevistando, en lugares como Australia lo han convertido en un problema de salud nacional, así como usted lo está escuchando. El tema de la pornografía en Australia, un informe más reciente, señala que se ha convertido en un issue de salud pública. ¿Por qué? Porque está creando unos problemas extraordinarios. El doctor José Francisco Colón, en mi casa no necesita presentación, pero para el récord hace falta que nosotros hagamos algunas cosas que yo sé que a él le molestan, pero hay que hacerlas. Este hombre es presbítero de la Iglesia Metodista, él es parte de ese equipo de trabajo que nuestros queridos hermanos metodistas enviaron al seminario evangélico a estudiar para prepararlos para el ministerio. Hizo un bachillerato en biología, él siempre quiso ser médico, pero el Señor lo quería trabajando en otra área de la salud. Cuando entra al seminario y se prepara para poder entrar al ministerio, esa piquiñita que entra en el corazón de aquellos que vamos a estudiar teología, cuál es las áreas de servicio en la cual Dios nos va a llamar a servir. Y terminando su maestría en divinidad, decidió aplicar para la Escuela Doctoral de Educación y Consejería de la Universidad de Puerto Rico. Y es en esa escuela donde él desarrolla una tesis extraordinaria, experiencias sexuales de varones adultos expuestos a material inapropiado sexualmente explícito durante su adolescencia. Lo dije bien, ¿verdad? Parece que fue ayer, pero yo recuerdo cuando él estaba saliendo de su tesis doctoral, porque hemos compartido en diferentes ambientes académicos y de presentaciones en todo Puerto Rico. Pero de esto hace 19 años, José Francisco. Fue en el 2000 que tú te graduaste. 2011, aleluya. Todo ha pasado un tiempito, 8 añitos. Te puse más viejo de lo que realmente eres. Sí. Bendito sea Dios. Vamos. No mencionemos más experiencias de edades y de fechas, porque esta mañana cuando Edith y yo estábamos saliendo de casa, estábamos recordando por un regalito que nos hicieron. La caja dice que viene de un lugar que se llama Cockeysville, en el valle de Hunt Valley. Y Edith y yo recordamos haber estado en ese lugar hace 32 años. Y me dijo, deja de recordar estas cosas que a esta hora de la mañana eso puede deprimir a uno. Es importante que usted abra además del corazón su razón, porque la combinación del material que usted va a ver esta mañana es una experiencia que es tan densa y tan densa que usted tiene que buscar diferentes lugares donde acomodarlos en su vida. Quiero que usted lo entienda bien. Este hombre dicta cursos de esta naturaleza a nivel posgraduado y son 45 horas de contacto para poder cubrir el material y no es suficiente el tiempo. Así que hoy vamos a tratar de hacer un milagro académico y homilético en su exposición y yo sé que nosotros lo vamos a disfrutar. En algún momento, como parte de la experiencia, usted va a ver que su pastor se va a desaparecer. La razón es sencilla, no es que voy a hacer actos de magia. Es que yo llegué a casa a medianoche de la experiencia de oración que se estaba celebrando por Puerto Rico y mañana yo predico 3 veces, a las 8, a las 10:30 y a las 6 de la tarde, cerrando la convención de la Iglesia de Cristo Misionera en la iglesia de Palmer. Y llega uno a unas edades en las que necesita como que cuidarse un poquito para el lunes poder estar nuevamente en el servicio de oración. Así que sin más preámbulo, yo quiero que usted reciba con un fuerte aplauso al querido amigo, al doctor José Francisco Colón, que es el recurso invitado para la mañana de hoy. Ahora sí. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a hacer un sound check, a ver si estamos ahí bien conectados el audio con el vídeo. Se puede subir un poquito más, ¿verdad? ¿Está saliendo por dónde? Lo quito aquí, lo vuelvo a poner.
sé que ya lo empezaron a ver, pero es mejor verlo desde el principio. Déjame ponerlo. Ahora. Fight the New Drug, que es la organización que hizo este video y tienen un montón más de recursos, tienen su sede en Utah. Y el pastor estaba mencionando ahorita que en Australia se estableció, ¿verdad?, que la pornografía era un problema de salud pública. Pero en el estado de Utah, en los Estados Unidos también. Interesante, ¿no? Un problema de salud pública, porque está afectando todo lo que tiene que ver con la sociedad y sus ciudadanos. De aquí fue que yo tomé el título de la conferencia, traduciéndolo al español, Combate a la nueva droga. Y la cita que están viendo abajo es de uno de los participantes de mi disertación doctoral, de mi investigación doctoral, y él me decía a mí, no es lo que te va a hacer en un minuto, es lo que te va a hacer el resto de la vida. Y como el tú ser expuesto a este tipo de material, las consecuencias las vienes a ver a largo plazo. Algunas a corto plazo, pero la mayoría de las consecuencias las vas a experimentar a largo plazo. Es después que te va a pasar factura. Para los que estamos aquí, tal vez también a los que están en línea, yo siempre les doy mi teléfono en confianza, y ese teléfono es del pueblo de Puerto Rico, dejó de ser mío hace tiempo. Yo lo doy al aire en el programa, en el segmento de Redentor 104.1, así que puede anotarlo. La razón por la cual yo le doy el número es que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, me la puede enviar en confianza, en total confidencialidad, total anonimato. Yo no voy a ir después donde el pastor, ¿usted sabe de quién es este número? No, tranquilo, tranquila. Lo que queremos es educar, lo que queremos es aclarar dudas. Vamos a tener un periodo de receso durante la conferencia. Si durante la mañana, antes del receso, usted tiene la duda, usted la puede poner. También doy el espacio que si usted tiene alguna pregunta en confianza, usted me la puede hacer. Yo prefiero que usted me interrumpa, en serio. Yo sé que hay profesores que tal vez prefieren que al final de la ponencia usted le haga las preguntas. Yo prefiero que me las hagan en el momento, por dos razones. Primero, porque puede que después se le olvide a usted hacer la pregunta. Y segundo, porque en lo que usted me hace la pregunta, yo aprovecho y tomo un poquito de agua. Así que me va a hacer el favor a mí.
siempre doy ese espacio. Usted tiene dudas, dije algo, dije un nombre de un neurotransmisor y usted, ¿cómo fue, pastor? ¿Qué fue lo que usted dijo? En confianza, porque esa es la misión de nuestro ministerio, siempre ha sido así, basada en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es lo que estamos haciendo, a lo que nos hemos dedicado. Así que está nuestro número 787-473-4851. Y para los que son bien cibernéticos y les gustan las redes sociales, nos pueden conseguir también en prácticamente todas esas redes sociales bajo el mismo username, ¿verdad? Doctor José Colón. Doctor José Colón sin punto, sin acento y sin espacio, así corridito. Le estoy dando esta información también porque si usted conoce de redes sociales, aquí hay 2 redes sociales en las que usted puede tener acceso. Por ejemplo, SoundCloud es lo que YouTube es para vídeo, SoundCloud es para audio. Y usted puede ir a esa red, a esa plataforma y puede accesar varios segmentos del programa de radio de Intimidad Familiar en Redentor, pero la mayoría de los audios que tengo ahí en la nube son del tema de la pornografía o relacionados a la sexualidad. Y también en nuestro canal de YouTube hay varios videos. Uno de ellos es sobre los hallazgos de mi disertación doctoral, que dura 2 horas. Así que asegúrese de tener mucho popcorn, de estar cómodo, y le adelanto, no porque sea yo, pero va a querer que dure 4. Porque estaba justo terminando yo de defender mi disertación, así que estaban todos esos hallazgos bien fresquecitos. Originalmente la entrevista iba a ser de 1 hora, pero gracias al Señor se extendió a 2. Y por eso tuvimos ahí esa oportunidad. Así que tiene todas esas redes sociales para usted buscar más información sobre el tema que nos compete hoy. Lo de Padlet. Yo te dije cuál era, o yo te llegué a pasar la información. ¿Ya lo están recibiendo? Ok, hay una página de Padlet. ¿Yo te la llegué a pasar, Edwin? Ok, pues ya la pasó. Déjame buscarlo aquí porque yo no me acuerdo. Hay una página que yo tengo, que ya yo subí de Padlet. Aquí está, ya la encontré. Padlet se escribe, envíame un screenshot de eso, que es más fácil, porque aquí no me sale. Tremendo, ya empezaron una. ¿Cómo es el proceso de la adicción en el cerebro bajo el tema de la pornografía? Eso lo vamos a tocar más adelante. Padlet se escribe P-A-D-L-E-T. P-A-D-L-E-T. Padlet. P de Pedro, A de Alfonso, D de dedo, L de Luis, E de Ernesto, T de Tito. Pad como iPad, let, L-E-T.com. Y ahí va a entrar a diagonal, Doctor Colón, diagonal, preguntas. El slash, diagonal, Doctor Colón corrido, DR Colón, diagonal, preguntas. Y si usted, ¿verdad? Porque yo sé que a la gente le da más pachón, vergüenza, no se atreven a preguntar, no se quieren arriesgar a hacer una pregunta y el que dirán. Pues mire, en esa aplicación, si usted entra, usted se va a dar cuenta que cuando la persona pone la pregunta, no sale para nada, ni siquiera el número telefónico. Así que ese sí que es extremadamente confidencial y anónimo porque no hay forma de yo saber quién envió la pregunta. Para que usted entonces se pueda sentir en la confianza de hacer las preguntas. Porque, mire, ya llevamos 18 años en esto. Y cuando en las iglesias me dicen, ¿y usted va a dar un espacio para preguntas al final? Y yo digo, mira, en verdad, ya yo no pierdo tiempo haciendo eso porque la gente no pregunta. No preguntan porque les da vergüenza, les da pachó, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí si yo hago esta pregunta? Ya usted sabe en la clásica, no, porque un amigo mío, porque una prima mía,
Sí, yo conozco a alguien. Una vez alguien me dijo, pues mire, para evitarle ese estrés, usted puede hacer las preguntas a través de esa plataforma que se llama Padlet, padlet.com, /Dr. Colón, /preguntas. Amén. Pues pastor, al fin, porque el doctorado lo terminé en el 2011, o sea que apenas llevo 8 años, yo llevo pastoreando 25. Y yo primero soy pastor que doctor. Y siempre hago esa aclaración. Y la vocación va primero que la profesión. Para mí la profesión simplemente vino a apoyar, a servir de apoyo a mi vocación. Y aunque en la palabra no aparece la palabra pornografía, sí podemos encontrar este texto de Efesios 5:11, que estoy seguro que Pablo en lo menos que estaba pensando era en pornografía. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y lo que está diciéndonos es que se supone que usted y yo, que somos cristianos, no participemos. Pero la realidad es que la diferencia en cuanto al consumo de material pornográfico entre cristianos y no cristianos, ¿usted sabe cuál es? 0. Los cristianos consumen tanta pornografía como los no cristianos, aunque usted no lo crea. No participéis en las obras infructuosas. Cuando oímos la palabra infructuosa, ¿qué significa? Que no da fruto. Si no da fruto es que no es de bendición, no va a traer bienestar, no es nada bueno. ¿Y qué dice la palabra? Que el árbol que no da fruto hay que talarlo. Pero la gente se cree, ha adoptado esta creencia que la pornografía es incluso algo bueno porque es hasta material educativo. Mire, el propósito, la intención de la industria pornográfica no es educar, es lucrarse. Ese es el propósito principal de la industria pornográfica. Porque si el propósito fuera educar, la estuvieran regalando gratis en las escuelas. Obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué de las tinieblas? Porque tanto el que la usa, el que la consume, como el que la produce, lo hace en altas horas de la noche o en tempranas horas de la madrugada, a escondidas, encerrado en un cuarto, encerrado en el baño, encerrado en el auto. Personas que durante la hora de almuerzo de su trabajo o de su universidad, lo que hacen es irse al parking, al carro, a conectarse con el Wi-Fi más cercano, a estar viendo pornografía. Esposos que dejan a la esposa en la cama, dizque para ir al baño y llevan 2 horas en el baño. Y ya usted sabe lo que están haciendo allí. Y es que están viendo material pornográfico o haciendo otro tipo de conducta similar. Sino más bien reprenderla. Y los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, cada vez que escuchamos la palabra reprender, lo primero que pensamos es en echar fuera pichones, ¿verdad que sí? Pero cuando usted busca la definición de reprender, significa señalar lo que está incorrecto y corregirlo. Por eso los padres reprenden a los hijos. Y eso es lo que nosotros hemos adoptado como nuestra misión, señalar lo que está incorrecto y corregirlo en el tema de la sexualidad. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo les voy a decir algo, a mí me sorprende en este momento, que aunque se anunció de cuál iba a ser el tema, que aquí haya tanta gente. Les soy bien honesto. Hay pastores y pastoras que cuando me invitan yo les digo, no digas de lo que yo voy a hablar, porque ese día te va a faltar la mitad de la congregación. Literalmente. Hay personas que todavía piensan que de este tema no se debe hablar en la iglesia. Y eso es incorrecto. ¿Por qué hay que hablar de estos temas? Mire, porque esto es algo que nos está tocando de cerca, más de lo que usted se imagina. Lo que pasa es que la pornografía se conoce como el pecado oculto. Esa es una frase del doctor Tim Clinton, que es el presidente de la American Association of Christian Counselors. Él dice que la pornografía es el elefante blanco que está sentado en el primer escaño de la iglesia y que nadie lo ve. Así de serio es esto. Lo que pasa es que es algo que causa tanta vergüenza que no nos atrevemos a decirlo, no nos atrevemos a confesarlo. Entonces, si usted tiene una esposa que sorprendió al esposo viendo pornografía,
a ella se le va a hacer difícil ir donde un consejero, ir donde el pastor, ir donde alguien que la ayude a decirle, mira, tengo a mi esposo con problemas de pornografía. Si descubrieron a su hijo viendo material pornográfico, va a pasar lo mismo. ¿A quién voy? ¿A dónde voy? ¿Qué van a pensar de mi hijo? Si soy yo quien tengo el problema y para colmo soy líder en la iglesia, es más, no tiene ni que ser líder, soy cristiano. Pero ¿qué pasa? Llevo una batalla, llevo esta lucha, puedo estar meses sin ver nada, pero entonces el día que caigo veo toda la pornografía que no vi en todos esos meses. Y lloro y me flagelo y por mi gran culpa, me empiezo a portar bien otra vez y de momento cuando viene otra crisis, se escocota. ¿Por qué? Porque esto de la pornografía, mire, es lo mismo que pasa con las drogas y el alcohol. Es lo mismo. ¿Por qué la gente acude al alcohol? ¿Por qué la gente acude a las drogas? El que bebe para ahogar las penas, no sabe que las penas flotan. El que usa droga, ¿para qué usa droga? Para irse en un viaje, para desconectarse y después termina estrellándose donde mismo despegó. Entonces las cosas se siguen complicando. Y todo esto que estamos hablando, todo lo que son las adicciones, la raíz de las adicciones es el trauma. Experiencias que vivimos, la gran mayoría de nosotros, a temprana edad, que nos marcaron, sobre todo en el área relacional, y esa es la parte que yo siempre le explico a mis pacientes. ¿Sabe? El problema no es sexual, entiéndalo, no es sexual. Lo que pasa es que usted está manifestando su problema a través de la conducta sexual. Pero la base del problema, ¿usted sabe cuál es? Las relaciones. Y las relaciones es bien sencillo. Mire, lo que es los 12 pasos, los grupos de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos. Ayer mencionábamos en el programa, existe el grupo de sexoadictos anónimos. Aquí en Puerto Rico. Yo llevo colaborando con ellos desde el 2003. O sea, ya llevamos 15 años. Para decirles más, ellos estuvieron 5 años reuniéndose. Así como se reúnen los Alcohólicos Anónimos, que necesitan un cuarto, que así es como se llama el lugar donde se reúnen. Ellos tenían su cuarto, ¿usted sabe dónde? En mi iglesia. En mi iglesia le abrimos las puertas para que ellos pudieran reunirse y estuvieron 5 años reuniéndose en nuestro templo. Hasta que ahora abrieron un centro de 12 pasos que se llama Caribbean 12 Steps, que está en la facilidad de WBMJ, allí en Santurce. Y tienen un piso completo y tienen unas mejores facilidades y por eso se movieron de la iglesia donde yo me congregaba, se movieron para allá. Los 12 pasos es un programa espiritual. Vamos a empezar, 12 es un número bíblico. De los 12 pasos, 7 mencionan al poder superior, o sea, a Dios. 7, que es un número bíblico, 7 es más de la mitad de los pasos mencionan a Dios. Y cuando usted resume los 12 pasos, se resume en el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Volvemos otra vez la importancia de las relaciones. Si yo no sano mi relación con Dios, no puedo sanar mi relación conmigo y por ende no puedo sanar mi relación con los demás. Y ahí es donde se sigue afectando todo el ciclo ¿de qué? De las relaciones. Y los últimos 3 pasos de los 12 pasos, ¿usted sabe cuáles son? Fortalecer mis disciplinas espirituales. Y el último, dar testimonio. Todo se basa en relaciones. Mire, 85-90% de los casos que yo atiendo en mi oficina, ¿usted sabe dónde se resuelven? Visitando la familia de origen. Y no es que voy a la casa de la mamá y el papá. Cuando digo visitar, significa que vamos atrás y vamos esculcando cómo fue tu relación con tu papá, cómo fue tu relación con tu mamá y cómo tuviste a tu papá relacionarse con tu mamá. Oiga, y ahí yo lo resuelvo, la mayoría de los casos se resuelven ahí.
Pero nos causa vergüenza hablar del tema, porque es el tema tabú. De eso no se habla. Pero tenemos que hablar de eso. Y yo espero convencer, si hay alguno todavía aquí que piensa que de eso no se debe hablar en la iglesia, yo espero que en los próximos 10 slides usted se convenza. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en público, dice ahí, en secreto. Por eso es que se le conoce como el pecado oculto. Porque procuramos ocultarlo, no decimos nada por vergüenza, sentimientos de culpa. Ahí es donde yo desarrollé esta frase que dice, tus cadenas serán tan fuertes como lo sea tu secreto. Repito, tus cadenas serán tan fuertes como lo sea tu secreto. Hasta que no rompamos el secreto, hasta que no confesemos, vamos a estar atados. La gente que se cree que de esto se puede salir solo está bien equivocado. No se puede salir solo. Necesitamos ayuda. Y la primera línea de ayuda es confesar. Porque dice la palabra, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que, esa es la base. Estamos sentando la base en términos bíblicos. Vámonos ahora a las estadísticas en Puerto Rico. ¿Cómo está el consumo de material pornográfico en Puerto Rico? Y estos son los datos de una sola página pornográfica, que no voy a mencionar la página para que no vengan 2 o 3 presentados aquí. Ay, déjame buscar a ver si es verdad lo que dijo el doctor. En una sola, y estamos hablando de que hay miles, millones de páginas pornográficas. En Puerto Rico, de acuerdo a esa página pornográfica, Puerto Rico está en el ranking número 61. Ranking número 61 del mundo. Y en términos de población, Puerto Rico está en el 135. Por en cuanto a uso, estamos en el 61. El tiempo promedio que pasa el puertorriqueño viendo pornografía en esa única página es casi de 10 minutos promedio. 37 segundos más que el promedio a nivel mundial. En Puerto Rico, 34% de las que están viendo, entrando, visitando esa página son mujeres. O sea, una tercera parte. En comparación con el ranking mundial, estamos en un 10% por encima del promedio mundial. En términos del consumo de pornografía de parte de mujeres. ¿Dónde la gente está accesando al material pornográfico? Desde sus celulares. Ya la gente no usa computadoras, ya eso está obsoleto. ¿No ves que esto es tan portátil? Literalmente, que es como yo le digo siempre a los padres. Mire, esto no es un teléfono. Esto es una computadora de bolsillo, literalmente, que tiene la capacidad de hacer llamadas telefónicas. Pero es una computadora. Pues el 81% de los que están accesando esa página porno lo están haciendo a través de sus dispositivos electrónicos, ya sean las tablets o sean los celulares. ¿Por qué? Porque esto es privado, esto yo lo puedo esconder, lo meto en un bolsillo, me lo llevo, no. Es más, duermo con él y lo meto hasta dentro de la almohada para que nadie lo coja. Ese es uno de los puntos que están ocurriendo ahora mismo con esto. La edad promedio del visitante puertorriqueño es de 36 años. Claro, ellos no van a mencionar que hay menores de 18 porque se supone que esa página no entra en menores de 18. Pero su sistema de legitimar la edad del usuario es tan efectivo, ¿verdad? Si tienes 18 años, dale clic. Si no tienes 18 años, sal de aquí. Y así es como hacen los adolescentes y por eso ningún adolescente entra. El día que más visitas reciben, los lunes, es el día que más puertorriqueños entran a esa página web. El día de menos visitas es el viernes. Yo supongo es porque el viernes se van de jangueo y pues están bien ocupados en el jangueo o en el culto.
Y el horario de más visitas que yo les decía ahorita, en las tinieblas, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Ese es el cuadro de Puerto Rico. Vamos a ver ahora los pueblos. Los pueblos que están en Puerto Rico por encima del tiempo promedio. Con un 45% está San Juan, que está en número 1, por encima. Digo, 45 segundos por encima de los 9:57. Seguido por Hormiguero, que está aquí chiquititito, con un 42. Seguido por Trujillo Alto con un 33, igual que Las Piedras. Y después está 21 segundos por encima Ay Bonito, 20 Ponce, 19 Luquillo, tiene 11 en Fajardo, 9 en Bayamón y 8 en Arecibo. Esos son los pueblos donde más la gente está accesando pornografía aquí en Puerto Rico. Pero también tenemos esto. Recuerden que le dije que la página no puede poner datos de menores de 18 años porque es ilegal. Se supone que menores de 18 años no tengan acceso a material pornográfico, pero eso no es cierto. Y les voy a enseñar unos videos y otra información que corrobora. Pero como ellos nada más van a medir los que tengan más de 18 años, pues una tercera parte tienen de 18 a 24. 24%, una cuarta parte de 25 a 34. Si usted suma esos 2%, estamos hablando de que 57%, más de la mitad, están en plena edad reproductiva. Son jóvenes. 17%, mire cómo el porciento va bajando dependiendo de la edad. Claro, esto también sucede porque mientras más jóvenes, más diestros son en el uso de los dispositivos electrónicos. Aunque hay personas de la tercera edad que son unos duros también en computadoras, ¿sabes? Esa es una realidad que estamos viviendo. Así que esos son los números aquí en Puerto Rico. Si yo fuera a compartir números de aquí, en cuanto a consumo de material pornográfico, mire, yo tengo unos datos aquí bien interesantes. Esto fue una investigación que yo hice. Aquí en Puerto Rico yo he hecho ya 3 investigaciones sobre el consumo. Y, déjame ver si la tengo aquí. Ese es uno. Pero, voy a enseñarles ese. Ese fue un estudio piloto que yo hice para mi curso de investigación por encuesta, que teníamos que producir un instrumento para medir. Era una encuesta. Yo hablé con el pastor, le pedí permiso y fui a este retiro de una iglesia aquí en Puerto Rico. Estamos hablando que en el retiro habían 152 jóvenes. 152 jóvenes en ese retiro. De los 152, ¿usted sabe cuántos habían tenido acceso a material pornográfico? 147. Un 97% había tenido acceso a material pornográfico. El 70% la había visto por primera vez entre los 8 y los 13 años de edad. Mire las edades. 70% la vio entre los 8 y 13 años. Estamos hablando de que los 8 es segundo grado. Tercero. Tercer grado. Usted piensa en un niño de tercer grado. Yo he tenido niñas de 8 años en mi oficina, que los papás descubrieron que los papás le habían regalado un iPad mini de Navidad. Y después descubrieron que la niña había accesado a un montón de páginas porque un día el papá cogió el iPad para él buscar algo en internet y como la nena no era muy diestra, 8 años, la nena no sabía cómo cerrar las páginas que tenía abiertas. Cuando el papá coge el navegador, el Safari, ¿qué tenía ahí? Todas esas páginas pornográficas abiertas. La niña llevaba ya 21 días teniendo acceso. Eso fue el 24 de diciembre se la regalaron, 25, y desde el 31 de enero hasta el 19 de febrero, algo así fue,
habían tenido, la niña todo ese tiempo, casi 3 semanas, estuvo expuesta a ese material. Ahora, el otro dato importante de ese estudio que yo hice, que fue en el 2004, o sea, eso fue hace 15 años atrás. Si esto fue hace 15 años, imagínense cómo está ahora. El 70% lo había visto en el contexto familiar. O sea, recuerden que todos son cristianos, van a la iglesia, estaban en un retiro de jóvenes. 50% lo había visto en su propia casa. Un 20% lo había visto en casa de algún familiar cercano. Y ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que levantar la bandera de alerta. Padres, los muchachos están viendo esto bajo nuestras propias narices y no nos estamos dando cuenta. Es en casa. Papá y mamá que se creen que no, eso es en la escuela, eso es en la cancha, eso... No. Estando usted en su casa, los niños están teniendo acceso a este material. Estando usted en la casa. Y el problema no son los dispositivos. O sea, esto no es ni bueno ni malo, el internet no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que nosotros le demos. Eso es lo que está pasando. Pero pues, vamos. Les voy a compartir otras estadísticas. Estas estadísticas, y como dijo el pastor, Ok. Me piden que cuando vayamos a hacer las preguntas que esperemos el micrófono para poder escucharlas. Dígala. Que cuando los padres se dan de cuenta en ese momento que los jóvenes tienen acceso a esos videos, ¿qué medidas uno debe de tomar en el momento? Lo primero que yo le digo siempre a los padres, y gracias por la pregunta, yo no puedo esperar a que eso pase para entonces abordarlo. Hablamos ayer en el programa de que cuando yo comencé el ministerio, siempre mi énfasis era diciéndole a las iglesias y a los padres, háblenle de sexualidad, tenemos que educar de sexualidad a los hijos. Pues mire, ya eso pasó de moda. Ayer lo que estábamos hablando es que ahora usted le tiene que empezar a hablar, ya no es de la abejita, ni de la mariposita, ni de la cigüeña. Ya tenemos que hablar directamente de la pornografía. A ese nivel estamos. Yo voy a pasar los libros, ¿tienen vuelta? Sí, me los devuelven después. Esto es para que usted los vea, le puede tomar fotos. Tengo las dos versiones. Está la versión en inglés, versión en español de ambos. Cómo hablar a los hijos sobre la pornografía y este otro, que es el libro de más venta en Amazon. Está en Kindle, versión digital, lo puede bajar. Good Pictures, Bad Pictures. Imágenes buenas, imágenes malas. Y se me había olvidado, ayer yo no lo dije. Esta gente tiró una versión nueva para los niños de más temprana edad, para... Sí, porque esto es preescolar, gracias. Porque esto es más bien para niños de 8 para arriba, pues ellos hicieron una nueva versión para niños en etapa preescolar. Excelente material. Contestando la pregunta, si me ayudan aquí, yo lo que voy a hacer es que voy a pasar 2 por aquí al frente y 2 para pasarlo de atrás para adelante. Ya Edwin lo llevó. ¿Qué es lo que pasa? Tan pronto yo descubro a mi hijo viendo eso, consejo, no ponga ojos de pescado de freezer, eso es lo primero. No se espante, trate de mantener la calma. ¿Por qué? Usted sorprendió al niño, no lo regañe, no le caiga encima, no le rompa la tablet en la cabeza, no haga eso, no haga eso. Aunque tenga ganas de hacerlo, no lo haga. Porque ahí es donde yo le digo a los padres, el primer responsable eres tú. O sea, no le eches la culpa al niño, el culpable no es el niño. Yo tengo una frase que dice, el problema no es que los niños busquen porno, es que la porno está buscando a los niños. Entonces los niños son las víctimas, pero si tu papá, tu mamá, le pusiste en las manos un dispositivo electrónico como esto y no lo estás supervisando, el responsable eres tú.
Y le digo algo, padres aún supervisando, padres que le instalan parental controls, le instalan filtro, aún con todas las medidas, como quiera los muchachos van a tener acceso. Mire, le voy a decir una. Yo sé que esto lo están grabando y se está transmitiendo. Lo ideal era que no hubieran niños. Qué bueno que no hay niños, porque si yo digo unas cuantas cositas aquí, los muchachos cogen ideas. Pero los adultos también cogen ideas, ¿sabes? Para que usted tenga una idea de lo que están haciendo. Usted puede tener un parental control que le está monitoreando las entradas en Google, las búsquedas en Google. ¿Usted sabe lo que hacen? Entran a la página de Facebook de Google. Entonces, a través de la página de Facebook de Google, tienen acceso a Google. Pero ¿qué pasa? En el parental control no se registra que está haciendo una búsqueda directamente a través de Google. O sea que lo que va a registrar es que estaba en Facebook. Ajá. La diferencia entre un parental control y un filtro. El filtro usted tiene que poner los términos que usted quiere bloquear. Entonces, dale, la clásica. Vamos a bloquear pornografía. Pornografía, Playboy, desnudo, XXX. Y usted pone los términos que usted quiere bloquear, que su hijo no tenga acceso. Ahora, entre las palabras que podemos bloquear, usted pondría la palabra guerra. No, porque entonces no puede hacer las asignaciones de estudios sociales. Usted pondría la palabra vida. No, usted no va a bloquear la palabra vida porque la palabra vida, incluso hasta para buscar textos bíblicos aparece la palabra vida. O sea que usted no va a poner entre los filtros la palabra vida ni la palabra guerra. La cosa es que hay una actriz porno que su nombre artístico es Vida Guerra. Ya los muchachos no buscan porno, sex, nude pics. No, ya los muchachos buscan los nombres de los actores y las actrices porno. Porque toda esa gente ya tienen perfiles en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Entonces ya los muchachos van a buscar directamente por los nombres de los actores y las actrices. ¿Qué yo debo hacer? Mire, aunque usted se espante, usted debe sentarse. ¿Qué estaba viendo el menor? ¿Qué fotos vio? Vamos a ponerle una light. Había una mujer desnuda. Ok, ¿qué pasó? ¿Viste esa foto? No es correcto que las personas estén mostrando su desnudez. No es correcto, porque si tú te das cuenta, mami está vestida o papi, yo estoy vestido, tú estás vestido. Nadie sale desnudo por ahí en la calle. Pues no se supone que compartamos nuestra desnudez. Es más, la respuesta natural del ser humano es cubrir su desnudez. No es exponer mi desnudez. Y ahí es donde empezamos a hablarle. Todos esos libros que yo acabo de pasar por ahí, le van explicando a los niños paso por paso cómo identificar el material, que cuando lo identifiquen se cubran los ojos, que lo digan, que lo notifiquen, cómo ellos se sienten, que identifiquen cómo se sienten, porque aún los niños, cuando tienen acceso a imágenes pornográficas, hasta ellos mismos se sienten afectados, porque esto es un problema espiritual. Y espiritualmente, porque el espíritu no tiene edad, la espiritualidad no tiene edad, y el espíritu percibe cuando son cosas que no son de Dios. Y por eso es que tenemos que irlos preparando para eso. ¿Qué más yo le voy a decir a un niño cuando yo lo sorprendo viendo eso? Mira, eso no es correcto, no es culpa tuya, yo sé que tú no lo estabas buscando, o puede ser, le puedo preguntar cómo fue que lo encontró. Porque ahí se va a sorprender que su hijo o su hija le diga, no, porque es que fulanito me dijo que entrara a esta página. Porque así es como los niños tienen acceso. Tienen acceso también porque las páginas, usted abre la página y por algún lado va a tener un enlace para entrar a otra página. Padres que le ponen en las manos a sus hijas la revista esta Cosmopolitan, Cosmopolitan Teens, o incluso de la WWF. Y usted dice, eso no es nada malo, la WWF, eso es de lucha libre. Oiga, pero es que dentro de la revista de lucha libre hay un segmento, hay una parte que quien
quien escribe es una conejita de Playboy. Y eso usted no lo sabe. Y tienen anuncios donde ponen cosas que su hijo puede buscar en el celular. Por eso es que tenemos que estar bien ojo avisor por todo eso. Vamos. Estos datos que yo quiero compartir ahora es para que usted vea qué lleva a la gente a buscar material pornográfico. Y aquí usted lo va a ver comparado por las edades, ¿verdad? Las distintas generaciones. Y usted tiene los tradicionalistas o los silentes, que son los que nacieron antes del 45. O sea, que son los que ahora mismo aquí tienen de 73 años para arriba. Los baby boomers del 45 al 64 actualmente deben estar entre 54 y 73. Generación X, del 65 al 84, gloria a Dios, todavía yo caigo ahí, 34 a 53. Los millennials son los que nacieron entre el 85 y el 2004, o sea que están entre los 14 y los 33. Y la generación Z o iGeneration son los que nacieron después del 2005, o sea que tienen menos de 13 años. Mire lo que encontró este estudio de The Porn Phenomenon, que lo mencionamos ayer. Esto fue un estudio comisionado por Josh McDowell. Fue un estudio comisionado al Barna Group, que es una de las organizaciones más reconocidas en los Estados Unidos en términos de investigaciones, sobre todo relacionados a la iglesia. Investigaciones que son realizadas con todo el rigor científico que conlleva una investigación. Y esto se hizo en el 2015, pero publicaron los resultados en marzo del 2016. Y esto fue lo que encontraron. Las principales razones por las cuales la gente busca pornografía. Los adolescentes cristianos entre 13 y 17 años. Voy a mencionar las primeras tres. Por curiosidad, excitación personal y por estar ociosos, o sea, el aburrimiento. Mire, el ocio es el taller del diablo. Mientras usted se mantenga ocioso y no tenga nada que hacer, está abriendo la puerta para entonces caer en esto. Mire la próxima generación, y estoy hablando de cristianos, jóvenes cristianos desde los 18 a los 24 años. Mire las primeras tres razones: excitación personal, curiosidad y para coger ideas. Vámonos a los millennials cristianos. Millennials cristianos. Excitación personal porque es menos riesgoso, porque si yo estoy viendo pornografía, estoy teniendo mi experiencia sexual y es menos riesgoso que yo acostarme con un particular en la calle porque entonces me voy a enfermar o voy a meterme en lío. Pues no. ¿Qué está pasando? Usted se da cuenta cómo la pornografía está redirigiendo la conducta sexual hacia una práctica individual egocéntrica. Cuando Dios no diseñó la sexualidad para practicarla tipo llanero solitario. Dios diseñó la sexualidad para compartirla dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces la pornografía, hacia donde va dirigiendo toda esta práctica, esta conducta sexual, estos libretos sexuales, es que la gente se está aislando cada vez más y más y más. Por eso usted ve que dentro del matrimonio hay parejas que hemos escuchado cuántas veces la frase, parecemos hermanitos, parecemos roommates. Matrimonios cristianos que dejan incluso de tener su intimidad física sexual y se están aislando. Y es muy probable que haya pornografía envuelta por algún lado. Aunque lo nieguen y se caigan de espalda diciendo que no. Yo acá digo, para ambientar, para preparar el setting. Vámonos ahora con la generación X. Esos son los que están entre los 31 y los 50. Excitación, curiosidad y para coger idea también. Vámonos con los boomers. Los boomers cristianos. Excitación, curiosidad y el aburrimiento.
Si usted se da cuenta, en casi todos, y voy a ir sobre ellos ahora, está la excitación personal dentro de las primeras 5. Excitación personal y curiosidad. En la única que no está la curiosidad es en los millennials, dentro de los primeros 3. Pero en todas las demás está la excitación y la curiosidad. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Volvemos. La expresión sexual como una conducta aislada, personal, individual. Ya ahí nos estamos dando cuenta del segundo punto, curiosidad. ¿Por qué hay curiosidad? Porque nosotros como seres humanos vamos a tener una curiosidad innata, natural por la sexualidad. Pero ¿cuál es el problema? Que como no se educa sobre la sexualidad, no hablamos de la sexualidad, ¿qué va a pasar? Yo tengo la curiosidad, ¿dónde voy a buscar la información? ¿Quién me va a contestar mis preguntas? ¿Cómo es el sexo? ¿Qué se supone que se haga? Entonces, ¿a quién voy? Le voy a preguntar al pastor, muchachos, me ponen disciplina. Le pregunto a papi o a mami, me van a llenar la cara de dedo así, mano a GB. Le pregunto a los amigos, muchachos, me van a estar bulleando el resto de la eternidad. Mira no sabe lo que es. Mira está preguntando lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la gente recurre, ¿a quién? Al internet. ¿Y qué pasa con el internet? Que la política sexual que nos vende la internet es una política sexual dirigida a ver la sexualidad como que su único propósito, el único propósito de la sexualidad es la búsqueda del placer, excitación personal. Mire cómo todo se combina. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Si te gusta, si te lo disfrutas, si la pasas bien, olvídate. Tira para adelante, los demás que arreen. Gózatelo, disfrútatelo. Ese es tu cuerpo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Esa es la política sexual del mundo. Eso es lo que nos están educando, eso es lo que nos están enseñando por ojo, nariz y boca. Cuando, si buscamos por la palabra, nos damos cuenta que el propósito de la sexualidad, mire, no hace falta ni la Biblia. ¿Para qué es el sistema reproductivo? Para reproducirnos. O sea que uno de los propósitos de la sexualidad es la reproducción. Segundo propósito de la sexualidad, y esto es bíblico. Segundo propósito de la sexualidad, la excitación sexual. El mundo te dice que es la única, pero no. Oye, ¿quién creó este cuerpo? ¿Lo creó Dios? ¿Quién nos dio los lugares, verdad? Las sensaciones físicas, el sistema nervioso. ¿Quién nos dio toda esa capacidad? La piel, que es el órgano sexual más grande que tenemos. Eso lo creó Dios. Dios nos dio la capacidad de sentir placer. Ahora, la diferencia es que el mundo te establece que ese es el único propósito. Y le digo más, y como estamos entre adultos, voy a hablar right through. A calzón puesto, porque no hay que quitarse los pantalones para hablar bien. ¿Usted sabe cuál es el propósito del orgasmo? El orgasmo es la máxima expresión de placer de las sensaciones físicas que podemos experimentar a través del acto sexual. ¿Usted sabe cuál es el propósito del orgasmo? Muchos piensan que el propósito del orgasmo es alcanzar el placer. Negativo. ¿Usted sabe cuál es el propósito principal del orgasmo? La concepción. Es que Dios está pasado. Algo yo le podía sacar al bachillerato en biología. ¿Qué es el orgasmo en el varón? La eyaculación. ¿Cuál es el propósito de la eyaculación? Que a través de la compresión de los músculos pubogénicos se dispara el semen lo más lejos posible, con mucha fuerza, para que el semen vaya y encuentre el óvulo y lo fertilice. ¿Qué es el orgasmo en la mujer? Mire, son las contracciones de los músculos pubogénicos. Los músculos pubogénicos son los músculos del área de la pelvis y el área genital. Y usted sabe qué es lo que pasa, ¿verdad? Que entre las contracciones musculares, el tracto vaginal empieza
a latir, a palpitar de tal manera que forma como una ola para asegurarse que todo lo que depositó el varón llegue hasta adentro. ¿Sabes lo que hacen? Por eso es que la mujer es multiorgásmica, porque parte de las reacciones es que el útero empieza a subir y a bajar por las contracciones musculares. ¿Y usted sabe por qué sube y baja? Porque está asegurándose que el semen que depositó el varón entre por el cuello del útero, hacia el útero, las trompas de Falopio, y pueda fecundar el óvulo. ¿Y eso quién lo creó? Dios. Tercer propósito de la sexualidad, crear un vínculo. Cuando Dios diseñó la sexualidad, la creó con ese propósito también. Nosotros los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted se une en el acto sexual, usted no está uniendo solamente el cuerpo, lo físico, no, usted une todo, espíritu, alma y cuerpo, se funden. Usted no puede decir, ok, mis emociones las voy a echar a un lado, mi espiritualidad la voy a echar a un otro, esto es carne nada más, carne nada más. Esa es la diferencia entre lo que es una sexualidad saludable conforme al propósito de la creación y la sexualidad que te vende la pornografía, porque ¿qué te dice la pornografía? Que esto es algo físico solamente. Y ahí es donde usted ve cómo se sigue distorsionando. ¿Qué pasa también? Porque muchos cristianos, porque todas estas generaciones que yo le presenté es dentro del contexto de la iglesia. Pero ¿por qué mucho cristiano está cayendo en esto de la pornografía? Muchos piensan que la expresión sexual es solamente lo que yo hago con mi cuerpo. Estamos equivocados. La sexualidad tiene dos dimensiones. Cuando estamos hablando en términos bíblicos, tiene una dimensión externa, pero tiene también una dimensión interna. La dimensión externa es todo lo que hacemos físicamente con nuestro cuerpo, pero la dimensión interna es lo que hacemos con nuestra mirada, lo que hacemos con nuestra mente, lo que hacemos con nuestro corazón, lo que nadie ve. Y eso es bíblico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cuando usted va a los mandamientos, tal y como está en la palabra, ¿qué te va a decir? Te va a decir lo siguiente: no cometerás adulterio. Sexualidad externa, la dimensión externa. Pero también te dice, no codiciarás la mujer del prójimo. Mira cómo Dios cubrió todas esas bases ahí. No expresarás externamente, fuera del contexto del matrimonio, o sea que es el adulterio. Mi expresión sexual externa, física. Pero también te dice que si tú te estás ligando a la vecina, le estás siendo infiel a tu esposa también. Jesús lo dijo bien clarito y lo remató, Mateo 5, 27 al 28, que aquel que mira con codicia a la mujer ajena, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿queremos educar a nuestros hijos? Pues mire, haga lo que hizo Pablo con Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que a las ancianas trátalas como si fueran tu mamá y a las más jóvenes como si fueran tu hermana, con toda pureza. ¿Qué yo le voy a decir a mi hijo si yo lo sorprendo? ¿A ti te gustaría que algún hombre estuviera viendo a tu mamá desnuda? No. ¿Cómo yo se la bateo a los jóvenes cuando vienen, o adultos, varones adultos? Yo le digo, ven acá, ¿a ti te gustaría que a tu hija la estuvieran viendo otros hombres así como tú estás viendo a esta mujer? ¿Qué tú harías si tú descubres que hay hombres viendo a tu hija así como tú estás? No, le arranco la cabeza. ¿Ah? Pero es que la que tú estás viendo es hija de otro también. Y esa es una de las cosas que yo le enseño a mis pacientes. Yo le digo, mira, cada vez que tú vayas a ver, imagínate que esa es hija tuya. ¿Tú estarías viendo así a una hija tuya? Y le digo más, mire, cuando una esposa, que esa fue una de las preguntas que me hicieron ayer en la entrevista que tuvimos ayer. ¿Cuáles son los efectos después en la adultez? Hay varones que se creen que llevan viendo pornografía desde que son adolescentes, para que usted vea las consecuencias a largo plazo. Y piensan que eso no es nada malo. Que cuando yo me case yo voy a dejar de verlo. Me casé, ya no tengo que ver porno porque como ya me casé ya puedo expresarme sexualmente. ¿Qué es lo que pasa? Tú llevas tantos años viendo pornografía
que vas a crear lo que se conoce como, eso aparece en el DSM-5, eso tiene nombre y apellido, se llama Male Psychogenic Sexual Dysfunction. ¿Qué significa eso? Que tú condicionas tu respuesta sexual a los estímulos visuales de la pornografía y al estímulo físico de la mano. Por eso es que yo le estoy hablando de esto, porque esto también usted se lo puede decir a su hijo. Porque ahora que tú eres adolescente, no te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta cuando después tú te vayas a casar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Y usted lo puede buscar para que vea que yo no me lo estoy inventando. Esta fue la revista Time del 11 de abril del 2016. Y esta fue la portada. ¿Por qué los hombres jóvenes que crecieron con pornografía en línea ahora están abogando por eliminarla, por erradicarla? La primera generación de hombres que crecieron con uso ilimitado de pornografía en línea están levantando bandera. Y dentro de ese artículo entrevistan a varios varones. Uno de ellos es Noah Church, y no, creo que no tiene nada que ver con la iglesia, pero tiene el nombre de Noé y su apellido creo que es Church. Es el primero que aparece ahí escrito, Noah Church, tiene 26 años y es bombero forestal. Pero al otro que entrevistan es a este que está aquí, que se llama Gabe Deem. Al otro que entrevistan es a este que está aquí, que se llama Alexander Rhodes, no es Shaggy el de Scooby-Doo. A los dos tuve la oportunidad de conocerlos. Fue una experiencia gloriosa, de verdad. Cuando usted, mire, yo fui a ese congreso que fue el que hizo Josh McDowell en el 2016. Yo me sentí allí como en Disney, como un niño en Disney. Porque aquí en Puerto Rico yo soy de los pocos que hablamos de esos temas. Entonces, aquí la gente recurre a mí para buscar información de eso. Y yo, ¿a dónde tengo que recurrir? Pues yo tengo que ponerme a buscar recursos. Y cuando yo llegué allí, yo vi todas las mesas de los exhibidores, yo vi tantos ministerios, yo cogí todo lo que me dieron. Yo antes de entrar al cuarto, yo fui allí a las mesas a recibir todo. Ahí me dieron sobre $300 en libros, materiales, DVD, películas. Y yo estaba, usted se imagina, más contento que un perro con 2 rabos. Yo los puse así todos encima de la cama, le tomé una foto y se lo envié a mi esposa. Mira todo lo que llevo para Puerto Rico. Por poco me tengo que traer otra maleta. Por fin conseguí material, que aquí no se consigue. Entonces, ¿qué pasa? Escuche bien. Este muchacho que está aquí, Gabe Deem, ninguno de los dos es cristiano. Yo quiero que usted tenga eso claro. Ninguno es cristiano. Y él decía, yo quiero dejar de ver pornografía porque yo quiero tener sexo. Él debe tener 27, 28 años, más o menos esa es la edad de ambos. Él abrió esta página que se llama Reboot Nation. Reboot, lo que usted le hace a la computadora cuando se le frisa, eso es darle un reboot. Pues, ¿cuál es el énfasis que él está dando? Él está haciendo de que nosotros como varones que ya estamos tan viciados por la pornografía, estamos tan condicionados por la pornografía que tenemos que hacer un reboot. Tenemos que hacer un detox de la pornografía. Él mismo comenta, y usted puede buscar el artículo en la revista Time, que él, y las damas aquí, yo estoy seguro que si él hubiera sido soltero me pedían el nombre y que él se lo presentara. ¿Qué pasó? Él decía que podía estar con una muchacha guapísima, ready para tener sexo, y no le funcionaba. El equipo no le funcionaba, el sistema hidráulico no funciona. Entonces Alexander Rhodes abre esta página, es la misma historia que Gabe Deem, pero él abre esta página NoFap. FAP es un término para referirse a la práctica de la masturbación. Acá en español le diríamos paja, pues allá ellos le dicen FAP, son términos de la calle. Pues NoFap, él recibe en su página 1 millón de visitas al mes. Y lo que hacen es como una competencia donde se están apoyando un montón de varones, jóvenes, adultos, para estar 90 días sin masturbarse. Y él dice, relajando en serio,
que dejar de masturbarse le da unos superpoderes. ¿Qué les quiero decir? Ninguno de los dos es cristiano. Esto es para que usted vea que esto no es solamente un elemento ético, moral. No. Es que es una cuestión fisiológica de los efectos que eso puede causar. Y para los que después busquen el artículo, la última columna del artículo de lo que habla es del efecto de la pornografía en las niñas. En ese mismo congreso tuve la oportunidad de conocer a Jessica Harris. Jessica Harris tiene una página, tiene un blog y tiene un libro que se llama Beggar's Daughter. Beggar's Daughter. Después yo se lo enseño. Habían 39 ponentes en aquel congreso con Josh McDowell. Habíamos 900 y pico de personas de 18, 19 países allí representados. 350 ministerios que trabajan la redención sexual. Y yo era el único boricua. Y no sé si decirlo por, ¿verdad?, de alegría o de vergüenza. Porque no se supone que yo fuera el único boricua allí. Yo lo anuncié, yo lo compartí con muchos pastores, con muchos líderes y me fui solito. Gracias a Dios este año ya convencí a 2 o 3 y vamos en junio, que va a ser otro congreso que es de trata humana, pero interesantemente es de trata humana, va a ser en Washington, D.C., que si pueden enviar un corillo para allá va a ser buenísimo, no se van a arrepentir, de ahí es de donde yo vengo con todos esos libros y los dan gratis. Mire, porque la trata humana está íntimamente ligada al uso de pornografía. Todo eso es lo que la pornografía está distorsionando de la sexualidad. Edwin, ¿hasta qué hora es el break? Perfecto. Mire, ¿qué es pornografía? Que fue una de las preguntas que me hizo el pastor ayer en la entrevista. En el estudio que hizo Josh McDowell, The Porn Phenomenon, estos fueron los criterios que ellos presentaron. ¿Cómo yo puedo identificar si un material es pornográfico? Y estos eran los cinco señales de que es pornográfico. Número 1, que sea sexualmente explícito, o sea, que no deje nada para la imaginación. Número 2, que muestre el acto sexual, lo que es el coito, el acto coital, que es el acto de penetración pene-vagina. Que muestre actos sexuales, no necesariamente tiene que haber coito, pero son actos sexuales. Que su intención sea excitar a la persona que lo está viendo. Y por último, que contenga total desnudez. Aquí es donde usted puede poner todas las anteriores o cualquiera de las anteriores. Porque hay personas que entran y siguen perfiles en redes sociales, por ejemplo en Instagram, colombianas calientes. Entonces, ninguna está desnuda, pero todas están con gistro o con posiciones eróticas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene mucho cristiano con la excusa de que, eso no es porno. Mire, ahí es donde yo explicaba ayer en la entrevista que por eso es que yo no utilizo el término pornografía. Yo utilizo el término material sexualmente explícito. Porque aunque sea puede ser un catálogo de ropa interior, Victoria's Secret. Es más, hasta el catálogo de Avon. Porque el problema no es lo que entra por los ojos. El problema es lo que sale de acá atrás. Mi hermano, eso tiene nombre y apellido bíblicamente. Eso se llama lujuria. Lujuria es la capacidad que tenemos todos nosotros de desnudar o de sostener relaciones sexuales con una persona en la mente. En arroz y habichuela, hacer cerebrito. Eso es lo que es la lujuria. Entonces, la pornografía, el problema no es lo que entra por aquí, es lo que sale de acá. Porque ¿qué es lo que va a hacer la persona? La persona va a empezar a cambiarle, va a hacerle Photoshop con la mente. Y la cara de la actriz porno se la va a cambiar. ¿Y qué cara va a poner ahí? La de la compañera de trabajo, la de compañera de estudio, la de la mamá de su mejor amigo o la esposa de su mejor amigo.
O la hermana que canta por las mañanas en la adoración en el culto el domingo. Mire, yo tuve un casito bien interesante. Después te cuento. Se me había olvidado. Conozco a la pastora Cari porque yo fui ministro de los discípulos de Cristo también. Yo llevo 13 años con los metodistas, pero estuve primero 12 años con los discípulos y trabajé 11 años con los bautistas. Ecuménico es my middle name. Y soy hijo adoptivo de la región este de la MI. Mire, yo se lo voy a explicar de esta manera. Esta pastora me refiere un casito, porque la esposa encontró un CD que el esposo tenía escondido, pero no lo tenía tan bien escondido nada, porque ella lo encontró. La cosa es que el esposo estaba en un ministerio de la iglesia que era como el historiador de la iglesia. Entonces él era el que tomaba fotos de todas las actividades de la iglesia. ¿Qué hizo el individuo? El individuo bajaba páginas pornográficas, fotos pornográficas y con Photoshop editaba las fotos y le ponía los rostros de las hermanas de la iglesia, incluyendo la de la pastora. Bien creativo. No solo eso. El individuo trabajaba todo lo que tenía que ver con el arte en la iglesia. Por ejemplo, eso que dice 40 años, los pósters, todo lo que era dibujar, por ejemplo, para la escuela, los campamentos de verano, todo eso, el individuo era el que preparaba eso. Pues resulta ser que la esposa descubre que en su libreta de dibujo, el individuo había dibujado a su hijastra, o sea, la hija de ella, de 18 años, y él la había dibujado, él teniendo relaciones sexuales con su hijastra. Ese fue el dibujo que él hizo. Tan pronto la pastora me dio ese cuadro, mire esto, yo nada más le hice una pregunta a la pastora. ¿Cuál es el grado de escolaridad de ese caballero? Yo creo que no tenía un cuarto año. ¿Por qué yo le pude hacer esa pregunta? Para que usted escuche bien por qué le estoy diciendo esto. A mayor IQ, mientras más brillante es la persona, peor. Porque según mi capacidad intelectual, yo tengo más capacidad de imaginar. ¿Qué es lo que pasa? Que al yo no tener un IQ tan alto, no tengo la capacidad de imaginarme a la hermana de la iglesia desnuda. Por lo tanto, yo tengo que recurrir a las fotos alteradas digitalmente para entonces yo imaginármela. No tengo la capacidad de imaginarme que estoy teniendo sexo con mi hijastra, por lo tanto la dibujo para poder verlo. Que usted dice, no, porque mi hijo tiene 4 puntos, él es bueno, está en el National Honor Society, está en el cuadro de honor, él no hace nada de eso. Padres, yo se lo voy a decir de esta manera. Usted tiene que partir de la premisa de que su hijo ya está siendo expuesto a material pornográfico. Vuelvo y le digo lo que le dije ahorita. El problema no es que sus hijos busquen porno, el problema es que la porno está buscando a sus hijos. Me pasó en una iglesia que hicieron un congreso de un fin de semana, donde el viernes yo le hablé a los jóvenes, el sábado le iba a hablar a los padres, así mismo como estamos aquí, y el domingo yo me iba a dirigir a toda la congregación. Y estábamos hablando sobre el tema de sexualidad. El viernes le hablé de pornografía a los jóvenes, el sábado le hablé a los padres de cómo educar sexualmente a los hijos y el domingo toqué el tema de la sexualidad en el contexto bíblico. ¿Y qué pasó? Que el viernes por la noche, hablándole a los jóvenes de la pornografía, pues estaban los líderes de los jóvenes presentes. Y entre los líderes estaba este hermano que su hija estaba en el taller. Y yo hice la encuesta de cuántos habían tenido acceso a material pornográfico. La cosa es que de todos los jóvenes que habían allí, solamente 2 no habían visto pornografía, de todos los que habían allí.
Y este papá, que era el que dirigía el grupo, el consejero de los jóvenes, él estaba dándose golpes de pecho porque él dijo, ay, qué bueno, porque de esos dos está mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se monta en el carro con su hija de camino a la casa, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la conferencia? Ay, sí, estuvo brutal, pero mira, eso me trajo recuerdos. Y yo, ajá, sí, ¿qué pasó? Pues, porque a mí me pasó una vez que yo fui a casa de fulanita y en casa de fulanita yo vi pornografía. Él testificó eso al otro día en el taller de padres. Él pensaba que su hija nunca hubiera tenido acceso a eso. No, en estos días, mire, hubo un estudio que se hizo a principios del 2016 que el 90% de los varones entre los 11 y los 16 años, 90% ya han sido expuestos a material pornográfico. 90% entre los 11 y los 16. ¿Por qué yo le estoy diciendo todo esto? Porque nosotros tenemos que crear conciencia en los varones de las consecuencias a largo plazo. En los varones y en las féminas, porque esto ocurre en la mujer igual. Yo comencé a atender una joven como a los 18, 20 años. No, 20 años. Ya ella estaba en la universidad. Esa joven había empezado a ver pornografía desde los 12. La cosa es que se casa a los 25 y a los 30 me llama y me dice, pastor, ¿usted conoce de algún centro de tratamiento para mujeres adictas a la pornografía? Porque en esos 5 años, todo el tiempo lo que había tenido habían sido problemas en la intimidad con su esposo. ¿Pero por qué? Porque ella empezó desde los 12 años. Se casa a los 25, o sea que ella estuvo 13 años en eso. Ella condicionó su respuesta sexual, que es lo mismo del artículo de la revista Time. PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction. Esa es la condición. Pero también afecta a la mujer. ¿Qué le pasó a ella? Y oiga esto, para que vea la importancia del contexto cristiano. Esta joven pertenecía a una iglesia que era bien conservadora. Y ya usted sabe que el sexo es pecado, todo es pecado. Entonces no se educa sobre la sexualidad. Que hay que llegar virgen al matrimonio. Oiga, yo llegué virgen al matrimonio, gloria a Dios, lo puedo testificar. Pero ¿qué pasa? Es la forma en que educamos o no educamos. Ella cayó en la pornografía y mire cómo ella se convenció de seguir viendo pornografía y practicando la masturbación. Porque ella quería llegar virgen al matrimonio y esa era la forma de ella poder mantenerse sin estar activa sexualmente. Pero ¿qué pasó? 13 años practicándolo, condicionó toda su respuesta sexual al estímulo visual de la pornografía y al estímulo físico de la mano. ¿Qué pasó cuando se casa? Que el esposo no la podía satisfacer a ella. Y por eso tenían problemas en la intimidad. Eso es para que usted vea cómo a largo plazo te va a pasar factura después. Por eso es que tenemos que crear conciencia de todo esto. ¿Qué más está pasando? Cuando nos vamos por la palabra a definir qué es pornografía, la palabra pornografía no aparece en la Biblia. Pero sí aparece la palabra fornicación. Y cuando usted va al griego, el término en griego que se traduce por fornicación es la palabra porneia en griego. Oye, si le quitamos las últimas 3 vocales, ¿con qué nos quedamos? Porn. O sea, en español ni en inglés aparece la palabra pornografía, pero en griego sí. Y cuando usted encuentra el término porneia, dependiendo del contexto, usted lo puede traducir de todas estas formas. Prostitución, fornicación, inmoralidad sexual, unión carnal ilegítima e incesto. ¿Usted quiere saber lo que es pornografía? Todas las anteriores. Prostitución, sexo a cambio de dinero. Los actores porno no hacen esto de gratis. Les pagan y les pagan muy bien. Fornicación, sexo fuera del matrimonio. Los actores porno no son marido y mujer, por lo tanto están fornicando. Pero no solo eso. Los adolescentes que están expuestos a material pornográfico, monkey see, monkey do. Mi frase, te vas a cansar de ver y vas a querer hacer.
Por eso tenemos muchos jóvenes activos sexualmente, porque al estar expuestos a la pornografía van a querer imitar lo que están viendo. Eso se llama modelaje vicario, que lo voy a hablar más adelante. Inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo. En el contexto cristiano, bíblico. ¿Sabía usted que 85% de las imágenes pornográficas dirigidas a los varones, 85% son imágenes de lesbianismo? Mujer con mujer. 85%. Mírelo de esta manera, si usted tuviera una revista como la que tengo yo aquí ahora, y esta revista tuviera 100 páginas, y una foto pornográfica por cada página, significa que de 100 páginas, 85 páginas tienen imágenes de mujeres desnudas o mujeres teniendo relaciones con mujeres. ¿Está conmigo? Pero va dirigido a varones. ¿Qué está pasando aquí? Explíqueme. Aquí hubo un cortocircuito porque entonces ahora a los machos les gustan las lesbianas. No. ¿Usted sabe lo que pasa? Que la mente criada en la cultura machista, ¿cómo interpreta ver dos féminas actuando o interactuando sexualmente? ¿Usted sabe cómo lo interpreta? ¡Wow! ¿Qué clase de macho yo soy que no tengo una, sino que tengo dos mujeres para satisfacerme sexualmente? Entonces, ¿qué pasa? En otro estudio que yo hice, que estaba buscándole, debo tenerlo ahí, pero no lo encontré ahora rápido. En ese estudio, la edad promedio en que una niña aquí en Puerto Rico ve su primera imagen pornográfica es a los 12 años. A los 12. Entonces, ¿qué pasó? Yo se lo voy a explicar de esta manera. En los pasados 2 años, usted no tiene idea de la cantidad de casos que yo estoy atendiendo de jovencitas de iglesia incurriendo en conducta lésbica. Por eso es algo que no hay una semana que yo no atienda un caso de eso. Niñas nacidas y criadas en la iglesia. Y este es el caso clásico que yo siempre menciono. Esta jovencita de 16 años llega a mi oficina, doctor, tengo un problema, y yo, ¿en qué te puedo ayudar? Es que tengo problemas con la pornografía, el lesbianismo y la masturbación. Y yo, ok, entonces no es un problema, son 3. Cuando comenzamos a trabajar, resulta que cuando esa joven tenía 12 años, sus papás le dieron permiso para quedarse a dormir en casa de una amiguita. La amiguita tenía 11. Pero ¿qué pasó? Que cuando se iban a dormir, la amiguita sacó un DVD porno que había encontrado de sus padres. Por eso yo decía ayer en la entrevista, padres, material pornográfico que usted tenga en su casa, material pornográfico que sus hijos van a accesar. ¿Qué pasó? Cuando la amiguita puso el DVD, lo que salió en la pantalla fueron escenas de lesbianismo. ¿Qué yo le explico a esta joven de 16 años? Que a los 12 años, al tú ser expuesta a esas imágenes, que legalmente está establecido en el Código Penal, que es un delito exponer a menores de 18 años a material pornográfico. O el término correcto es material obsceno, en el artículo 154 de la revisión del 2012 del Código Penal de aquí de Puerto Rico. ¿Usted sabe lo que pasa? Simplemente haber sido expuesta a las imágenes basta para quedarse grabado aquí en tu mente. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted, si usted recuerda la primera imagen pornográfica que usted vio, usted se va a acordar. Porque es algo que le impacta demasiado. Segundo, ¿cómo la mente de una niña de 12 años va a interpretar las imágenes que está viendo? Que la forma correcta de expresarse sexualmente, ¿cómo es? Con otra mujer. Y tercero, te vas a cansar de ver, vas a querer hacer. La amiguita comenzó a imitar con ella lo que estaban viendo en la pantalla. Por lo tanto, su cuerpo reaccionó automáticamente y eso es por instinto. Tu cuerpo lo tocan con intenciones sexuales, tu cuerpo va a reaccionar con placer. No importa de cuál es la fuente del contacto, sea la mano de un hombre o de una mujer, no importa. El cuerpo reacciona, es como la cosquilla. La cosquilla no va a discriminar de quién es la mano que te hizo cosquilla. Te va a dar cosquilla y punto. Pues, ¿qué pasa? La amiguita comenzó a imitar lo que estaba viendo. Ella lo comenzó a imitar con la amiguita. Por lo tanto,
tiene las imágenes que le impacta. Segundo, crea el libreto sexual. Y tercero, vivió la experiencia placentera de placer. O sea, ¿alguna duda de por qué a los 16 tiene problemas con la pornografía, la masturbación y el lesbianismo? ¿Alguna duda? Lo que no les dije, a los 16 años esa joven estaba en la directiva de jóvenes de su iglesia. Esa joven estaba en todos los ministerios de la iglesia. Drama, danza, pantomima, ministerio de adoración, teatro, iglesia de la niñez, you name it, ella estaba. Banderas, panderos, todo. Todo. Ella predicaba, ella dirigía cultos. Yo la llegué a escuchar predicar. La amiguita, recuerden que ella tenía 12, la amiguita 11. La amiguita de la iglesia. Era de la iglesia. Y los papás de la amiguita inconversos no eran. Eran líderes de la misma iglesia. Así que el que tenga oídos para oír, que pague la oreja. Unión carnal ilegítima son actos sexuales que están contemplados en el Código Penal. Exhibicionismo, voyerismo, orgía, todo eso. Y por último, el incesto. ¿Qué es el incesto? Relaciones sexuales con familiares. En esa misma página que yo les di las estadísticas de Puerto Rico, miren cuáles fueron de las 4 primeras búsquedas. Aquí en Puerto Rico, ¿me está escuchando bien? De las 4 primeras búsquedas, 3 tenían relación con relaciones incestuosas. ¿Usted sabe cuál era la primera búsqueda que hacían aquí en Puerto Rico? Step sister. Sexo con la hermanastra. Segundo, teen. Tercero, step mom. Y cuarto, no voy a decir el término aquí en inglés, pero se lo voy a decir en español. Mamá con la que a mí me gustaría tener relaciones sexuales. De las primeras 4, 3 tienen que ver con relaciones incestuosas. Para que usted vea cómo la pornografía sigue alterando lo que es una sexualidad saludable, distorsionándola. Yo tuve un nene de 10 años que hizo una apuesta con sus amiguitos de que se iba a acostar con su hermanastra de 14 y se iba a grabar con el celular teniendo relaciones con su hermanastra de 14. Los dejo con esa para el break.